Muy buenos días a todos, estamos arrancando el quinto capítulo de Dínamo, este espacio que generamos para debatir un poco más, con mayor profundidad sobre los distintos temas que integran la agenda energética. Este capítulo es un capítulo que tratamos de coordinarlo con bastante antelación, tiene que ver con de qué manera se fijan las tarifas de los servicios regulados de gas y electricidad en la Argentina. Muchas veces lo que terminamos escribiendo los periodistas es el resultado de un proceso que tiene por debajo una metodología, una discusión con los licenciatarios, con concesionarios, que muchas veces no se alcanza a visibilizar. Hay que acostumbrarse a hablar de qué es una base de capital, cómo se define la rentabilidad que tienen los activos de gas y electricidad, cuál es la tasa de rentabilidad, cómo se define una tasa de rentabilidad y cuánto incide la macroeconomía en ese tipo de cuestiones. Entonces la idea de este capítulo concretamente es poder hacer un doble clic o mirar un poco con mayor detalle a dónde está la Argentina hoy en materia de tarifas. O sea, se viene por delante una revisión tarifaria integral, una revisión quinquenal tarifaria, llamémoslo como sea, hay que esperar bien las precisiones del gobierno, que ya estaba lanzado el proceso de revisión quinquenal tarifaria. Lo que yo no sé, por lo menos yo no lo sé, si esta nueva gestión de María Tetamante al frente de la Secretaría de Energía va a mantener el mismo criterio o va a hacer incorporar alguna modificación. Estamos con Nicolás Gadano, con Flavia Rollón, con Gustavo Lopetegui y con Juan José Aranguren. A ver, para abrir un poco la mesa y poner elementos cuantitativos para encauzar la discusión. Gustavo, vos habías preparado unos números en base a los balances que identificaste de las principales empresas reguladas, tanto de gas como electricidad. ¿Cuál es el escenario o el punto de partida que ves hoy? Sí, muchas gracias, Nico. Mira, yo traje algo de información para alimentar el debate. Son dos cuadros. El segundo es lo que vos decís, que es comparar los resultados de las empresas sujetas a RTI con algo de la historia. Sí. Es un tema que requiere ver muchas variables, pero lo simplifiqué en los resultados de las compañías como para tener una idea. Pero antes de eso, me gustaría poner en perspectiva qué son las RTI. Sí. ¿A qué segmentos de la industria energética de Argentina afectan la RTI? ¿Por qué creo que es importante? Por dos cosas. Uno, por el impacto que tiene en la macroeconomía las RTI en particular, y por ende en lo que pagan los consumidores, y por ende en el índice de inflación, que hoy es una prioridad absoluta del programa económico. Entonces, primer cuadro, que es el que estamos viendo ahora, es decir, bueno, del total del mercado de productos de energía de la Argentina, con precios de noviembre, ¿cuánto es cada segmento? ¿Qué peso relativo tiene cada segmento para ver qué peso relativo tiene cada precio? Y también en el proceso de normalización de precios, en dónde estamos y cuán importante es cada uno, ¿no? Está buenísimo este gráfico, ¿puedes explicarlo bien? Con los precios de hoy, con los precios de noviembre, la facturación mensual que pagan los consumidores de todos los segmentos, de todos los productos de energía. Ahí tenés residenciales, industriales, todo. Y esto está en dólares, más o menos a precios de noviembre, son 4.400 millones de dólares mensuales sin IVA, ¿no? Okay. También eso te da una idea de la importancia del sector. 4.400 millones de dólares que mueve el mercado total de productos de energía. Entonces, la parte del león, obviamente, es nafta y gasoil, ¿no? Eso representa hoy obviamente hay otros combustibles líquidos, pero para simplificar, combustibles líquidos, ¿no? 54% de lo que pagan los consumidores todos, las industrias, los comercios, los transformadores, 54% es nafta y gasoil. Primera advertencia. Sí. Acá ya estamos con los precios de las paridades internacionales. Esta torta, si yo miro diciembre de 2023 o noviembre de 2023, 12 meses para atrás, ¿es similar la distribución porcentual o varía mucho? Depende de los atrasos que había, pero se parece bastante. Okay, parece bastante. Pero eso lo podemos ver en otro momento, pero si quieres, primer mensaje, más de la mitad es nafta y gasoil. Aumentos de precios, peso en las cuentas de resultados de las empresas, impuestos. Después tenés obviamente, gas. Dentro de gas, si vamos al detalle, nafta y gasoil tiene el precio al productor, el margen de refino, el margen de comercialización, biocombustibles, impuesto a los combustibles líquidos, ¿no? Son 5 cosas, de las cuales la única que todavía requiere un aumento son el impuesto a los combustibles, que se redujo a la mitad de lo que faltaba desde hace un año. Hoy falta, de esa parte azul, solo falta 14% en precio de surtidor, que es duplicar el monto del ICL. O sea, vos lo que estás construyendo con ese gráfico es que
solamente lo que es revisión tarifaria integral del segmento regulado le pegan un 9% Exacto. al bolsillo, digamos, de lo que se gasta. Ya te adelantás, vamos más rápido. Entonces, Sí. las azul más clarito, que Sí. le sigue a la nafta y gasoil, es el gas. Sí. ¿El gas qué gas? Lo que se llama regulatoriamente el PIST, precio de ingreso al sistema de transporte. Estos nombres se los pusieron. Nunca había visto este gráfico, sinceramente, Gustavo. Está buenísimo, ¿eh? Es para tener en perspectiva, porque ahora déjame terminar, porque yo creo, para terminar, que Sí. a la RTI en los medios y en la discusión se le da un peso mucho mayor que el que tiene. Que tiene y tanto para el específicamente. cálculo de la inflación también, ¿no? Quizás, comento porque para la gente la factura de luz y de gas no es el 9%, que es el Obvio. margen de los transportistas y los Le distribuidores, tenés que sumar sino también es el celeste y el otro, que es Exacto. La el parte PIS y el PES, residencial. que está embebido en esa factura. Y un elemento adicional que cuando hablamos de RTI, el gas sí es a nivel nacional, Exacto. en cambio la electricidad es solamente Eso es a lo que está nivel en, del AMBA. es lo que está en rojo. Es lo que- Entonces vos tenés el azul más claro, gas, 14%. Ese es el gas de precio al productor. Generación de energía eléctrica, el equivalente al PIST, se llama PEST, porque en este caso es precio estacional. Sí. Eso lo pone Camesa, ¿no? Es el precio de generación, que no vale la pena, siempre hay que recordarlo, es el mismo para todo el país. Las diferencias de los precios de la electricidad entre provincias, eso tendríamos que grabarlo en la frente de todos los periodistas de la Argentina. Te El agradezco por precio eso, de por generación es igual Y de los gobernadores y también. de los gobernadores. Lo que pasa es que a los gobernadores les conviene no decirlo, Claro. porque la diferencia de precio está en lo rojito que sigue ahí. Entonces, ya tenemos los tres precios madre, digamos. Combustibles líquidos, gas y electricidad, 14% gas, 15% generación de energía eléctrica. Sí. Lo que queda es el transporte y la distribución de gas y de electricidad. Lo puse en rojo, que es la distribución eléctrica del interior, por lo que decía Juanjo, porque cuando se creó el ENRE y se hicieron las privatizaciones, las únicas distribuidoras de energía eléctrica federales era SEGVA, ¿no? Exactamente. Para hacerlo resumidamente. Entonces el ENRE administra transporte de todo el país y distribución eléctrica de lo que era SEGVA, que se llama de Norte y de Sur. Entonces lo rojo tiene competencia provincial. Eso no Los está regulado rojos, por el Estado cada Nacional. una de las provincias, el ente regulador, y eso es un tema que algún día habría que ver el VAD de distribución de cada provincia. Provincial y municipal. Municipal. Muchos casos también son a distritos. Cooperativas y demás. Baja a nivel municipal. ¿sí? Bien. Porque vos Son fíjate, 300 y pico en todo el país. eso es el 8%, Sí. y hasta acá todo lo que hablamos no entra en la RTI. Todo lo que hemos estado hablando acá no es RTI. RTI es solo las tres verdecitas que siguen. Que la primera es la distribución del AMBA, de Norte y de Sur, Sí. 2%. Distribución de gas, eso sí es federal, porque gas del Estado era federal, estaba en todo el país la misma empresa, y cuando se partió en 9 distribuidoras y 2 transportistas, y esas 9 distribuidoras es de regulación federal, el Enargas, 4%, y después las 3 transportistas, las 2 de gas, ex gas del Estado, TGN y TGS, y Transener, ¿no? La de electricidad. Ok. Ahora, vos fíjate una cosa, el consumo de energía eléctrica, números redondos, 40% AMBA, 60% país. Sí. VAD, o sea, valor agregado de distribución, o más bien tarifa, digamos, 8% interior, 2% AMBA. Ahí lo que pasa es que es injusto calcularlo, decir, bueno, es muchísimo más caro en el interior, porque las economías de escala del AMBA de distribución de energía eléctrica son inigualables. Totalmente. Ahora, yo Una me casa tomé al el lado de la trabajo, otra, edificios y demás. pero sí vos podés comparar Córdoba con Uruguay, o podés comparar con otras regiones similares, y si haces esas comparaciones empezás a tener sorpresas. Vos decís Córdoba con Montevideo, por ejemplo, digamos. O, Bueno, o toda la provincia provincia con con Córdoba. No, porque el costo alto no son las ciudades, sino Es verdad, llevar- es el interior. llevar 400 kilómetros de línea para un pueblo que tiene 3.000 habitantes y que tiene que tener... ¿Lo hiciste ese cálculo? Lo he hecho alguna ¿Y cómo vez da? en otras épocas de EPEC mi contra vida. UTE de Uruguay. Te podés comparar contra distribuidoras similares en geografía y en tamaño de las ciudades. Y eso alguien se podría hacer un picnic. Ok. con eso. ¿Por qué? Porque tenés un montón de empresas públicas, provinciales, un montón de cooperativas, donde
¿Viste? Hay una connivencia. Tenés de todo, porque también tenés provincias que prefieren poner, como La Rioja, que prefiere poner la plata el gobernador en lugar de ponerlo en la tarifa y la subsidia a él porque da pérdidas. Y tenés otras como EPEC y EPE, que son monumentos al Estado histórico argentino, ¿no? Por Y decirlo. ahí está la discusión o el pedido que siempre se hace también desde el interior, de decir, bueno, discutamos la misma tarifa. Y bueno, yo tengo mi Exacto. punto de vista de esos subsidios cruzados que... Entonces, ahora vamos al tema nuestro. Sí. La RTI, que por su nombre, Revisión Tarifaria Integral, parece que afecta todos los precios de la energía de la Argentina. Y yo lo que siento es que en el periodismo o en la discusión se le da mucha más relevancia. Es importante, y ahora vamos a ver por qué es importante, y obvio que hay que hacerla, hay que respetar la ley. Lo tengo a Juanjo al lado, con lo cual no puede haber otra cosa que respetar lo que está escrito, y si no nos gusta, tratar de cambiarlo. Ahora, eso es el 9% de la canasta energética total. Sí, sí. Te hago una pregunta, perdón, que voy a hacer de periodista. ¿Tenés estimado cuál sería el impacto en inflación? Bueno, yo te digo una cosa. Porque, mirá esto. porque ayer hablamos con eso con un periodista El impacto en la ¿Impacto en la inflación. inflación de qué? de las RTI. Bueno, yo te lo digo. Me decía, Depende. un economista me decía, hay aproximadamente 5 puntos, No, si se quiere, contenido en la inflación, y yo le decía la verdad. Imposible. Vos fijate, yo te hago un primer cálculo. Lo va a ver a este programa. Así. Cuando decís en la inflación, para ser precisos, como le gusta a Juanjo, tenemos que ver la composición del IPC. Exacto. Que no es exactamente la inflación, porque pensá que estamos con una canasta, el IPC se mide con la canasta del 2004-2005, ¿no? Entonces, el IPC se hace con los consumos promedio de una familia tipo, ¿no? Y eso está muy atrasado y hay que actualizarlo, porque el anterior era del 88, ¿no? Entonces, como van cambiando los consumos, ¿no? En el 2004-2005, ¿cuántos gastabas en celulares o en internet? No existía para la masa, y hoy sí. O sea que si vamos a fijarnos en el índice que sale publicado, que es el IPC del INDEC, hoy electricidad y gas es 6%. ¿Sabes cuánto es ropa y calzado? 6%. Lo mismo. ¿Y cuánto es el precio? Si le hacemos una RTI a una remera, ¿cuánto es lo que tendría que costar? O a un par de zapatillas, ¿no? Y nos pasamos la vida hablando de las tarifas eléctricas y de gas, por suerte ahora menos de lo que era en otras épocas. Pero si vos fijate que todo electricidad y gas es el 6%. Ahora, Que te estoy hablando que eso es la mitad de toda la torta energética si tomo gas, generación de energía eléctrica, que tampoco es así, porque parte del gas va para consumo industrial y parte de la electricidad va a consumo industrial. Ahora Con lo sí. cual no hay manera que cualquier ajuste en el 9% del total le pegue 5 puntos al IPC. No hay manera. El 9% de algo que es el total de energía es como el 9. Entonces, o sea, no hay manera. El total de energía no hay manera que le pegue 5 puntos al... Sí, yo creo que la verdad que el Por eso te impacto digo que me tampoco va a parece- ser mucho, y aparte, por lo que comentás recién, la parte roja depende de las provincias, y en el interior, Claro. en general, ya vienen ya con las tarifas. mucho Exacto. más Entonces, actualizadas. el primer mensaje es, ojo, estamos hablando del 9% de la canasta energética. Entonces, segundo punto. Cada uno, viste, de nosotros tiene sus gustos y sus problemas. A mí me gusta mirar balances, porque como soy contador de origen, me divierte mirar balances. pero para cerrar esto, vos lo que decís es, menos del 10% de lo que se gasta mensualmente en energía es RTI. O sea, cuando discutimos de tarifa, hay una sobrerepresentación porque el impacto real, aunque dupliques eso, tampoco es que te voltea, no te pega en la línea de flotación, digamos. Exactamente. Y ahora pasás a la segunda... Para sí. RTI de ese segmento que es a nivel nacional. Hay RTIs provinciales, quiero Sí. aclarar. Sí, la que sale en los diarios es la RTI del Enargas y la RTI que va a ser el ENRE para el AMBA. Lo que digo, Pero Juanjo, hay- que esas RTI provinciales están todas recontrajustadas. Pero totalmente, lo que quiero decir es que cuando vos decís solamente el 9 de RTI es por esta Porque lo RTI, rojo, no, por lo rojo está por provincial. otro lado. Porque Que es lo provincial. provincial solo lo provincial de electricidad es tan grande como todas las Como todo el RTI resto. federales. Ahora, cuando le haces un zoom, que es la segunda slide que vas a mostrar, cuando le haces un zoom a ese 9%, ¿qué ves? Cuando vos ves los balances hoy de las principales Exacto, bueno, empresas... ese 9% son pocas empresas, ¿viste? Son 9 distribuidoras de gas,
3 transportistas, Sí. 2 de gas y una eléctrica, y 2 eléctricas del AMBA. En realidad no son 2 porque hay algunas chiquitas, pero no importa, para hacerlo fácil, Edenor y Edesur es la parte más No importante. sé si lo podemos mostrar ese gráfico, el segundo. Entonces Ahora ahí, hay que poner a Enarsa también, ¿eh? ¿eh? ¿A Enarsa? Y bueno, es transportista. Transportista de gas. Sí. Hasta que la vendan. ¿Viste que dijo Sí, sí, sí. Marieta muy Manti? bien, Te tomó muy tu bien, idea, muy digamos. bien. Que lo van a vender. Entonces, nosotros llevamos ahora 2 trimestres con las tarifas ajustadas. Porque el gobierno en febrero y abril, febrero electricidad, abril gas, en etapas, pero le dio un aumento muy importante a todas estas empresas. y ahí veo líneas. 3 rojas, líneas, grises 3 y líneas, porque verdes. yo te digo, yo tengo 6 meses para ver cómo estoy hoy con las tarifas ajustadas. Ok. Lo comparo con los mismos 6 meses del año pasado, o sea, segundo y tercer trimestre del 2024, que son los balances que tengo, cerrados al 30 del 9, y segundo y tercer trimestre del año pasado. ¿Y qué le agregué? El año de nuestro gobierno post-RTI, que fue cuando ya estaban vigentes. Porque las todas RTI se hicieron en que hizo 2017. Juan. La primera vez que se hizo del 2001. De 2001 se hizo en 2017 las primeras RTI y esto ya tenés el año consolidado 2018. Sí, para ser exactos, como le gusta a Juanjo, esa RTI se hizo en 3 cuotas de 3 semestres y en el 18 la última entró en vigencia en abril, con lo cual es casi año completo. Ok, y eso es el Esto, o sea, gráfico vos rojo, podés- de vos la línea roja. En un balance podés tomar un montón de ratios. ¿Qué mide que no se ve el título? Bien. Es el resultado, Total de ventas. resultado Operativo, operativo sobre ok. ventas. No es el único ratio. No. Hay que tener en cuenta para la RTI la base de costos, el plan de inversiones, Pero- el nivel de calidad, como mide el ENRE para Edenor y Edesur, pero esto te da una idea de cuán cómodas o incómodas están con la operación. Ahora mostremos Y la el parte, día a día. mostremos de vuelta la parte baja del gráfico que no se ve. Ahí está, las empresas. Si yo veo, por ejemplo, Entonces acá puse Sí. las 5 más grandes de distribución de gas, para no poner las 9, estas 5 representan el 80% del consumo. bien, Entonces vamos a la primera, Cuyana, Gas Cuyana. Distribuidora En el- Gas Cuyana, En sí. el año 18, que es la columna roja, tenía un resultado operativo de 24% sobre ventas. El año pasado, cuando rompimos todo, tenía 6% de sobreventa. Entonces estas empresas eran las que decían, yo no puedo ni pagar el gas. No puedo ni pagar el gas. y ahí porque está crujiendo me la apropio". cadena de pago. Sí. Bueno, esto no es el pass-through, acá está solamente, acá está todo, está el Acá está precio. todo. Acá, Esta es la cuenta de esta es la resultado cuenta de la de resultado, distribuidora. está el precio más la tarifa de transporte y Exactamente. distribución. Entonces, ahora, Correcto. cuando Juanjo hizo los deberes, a esta empresa le daba 24%, que no, en el vacío uno no puede decir si está bien o está mal. Pero digamos que Le daba 24% de sobreventa le da para operar, le da para pagar todos sus insumos y seguramente para hacer una reinversión de las amortizaciones al menos, porque dentro del resultado operativo... Y ahora le da lo mismo, la Pará, línea una verde. cosa importante, el resultado operativo están deducidas las depreciaciones. Depreciación. O sea que la depreciación tendría que ser Sí, el es lo que dice equivalente la ley. a la inversión de mantenimiento. La tarifa debe cubrir eso. Este semestre, 24%. Igual que post-RTI. Si vamos a todas las demás, se parecen bastante, ¿viste? Si comparamos 18 contra este semestre, Gas del Centro 24 contra 22, Naturgy 16 contra 20. O sea, Cam- Naturgy está mejor. Naturgy está mejor, Camusi está peor. Acá entra también, son 6 meses, ¿viste? Pueden haber pasado algo en ese semestre, tampoco hay que tomarlo como la Biblia. No, pero ¿no? recuperaste, o sea, todo el atraso que tenías del año pasado, estás hoy, mirás el balance y decís, Mirá che, Metrogas. No, tremendo. Juanjo, hablábamos del precio. Metrogas post RTI tenía 11% y este semestre tiene 22%. Ahora les quiero hacer una pregunta de Metrogas que el otro Primera día- conclusión. En las distribuidoras de gas, los resultados, las tarifas que hoy disfrutan, le están dando un resultado sobre ventas y casi idéntico a lo que tenían post RTI, que se hizo bien, se hizo mirando los costos, mirando el plan de inversiones, nivel de calidad que tienen que mantener y se le dio esa tarifa. Gustavo, esto cuando yo veo estos gráficos y vos decís bien que a veces los periodistas hablamos representamos la discusión en lugar de encauzarla de cierta lógica, lo sobredimensionamos, pero vos ves esos gráficos de las transportistas, de sobre todo TGN, TGS o mismo la distribuidora de gas, y entendés también por qué la política a veces también visibiliza tanto esto y lo fuerza, porque si yo digo en un año de ajuste, en un año recesivo, el resultado de las transportistas, si no leo mal,
es incluso en alguna mejor que el año que tenía en 2018, Sí. decís, bueno, una recomposición de ingresos acelerada. Ojo, digamos. no se puede comparar estos porcentajes entre distintos. No es equivalente el 47 de TGN porque son negocios distintos. Ok. Por ejemplo, la distribución tiene mucho más costo operativo, la transportista tiene mucho más gasto de capital, ¿no? Entonces, ahora, no quiero dejar de mencionar la barra gris, ¿no? O sea, nosotros Sí, el año pasado teníamos un gobierno que todo esto daba pérdida. Vos no tenés la culpa de que eso pasase, pero... No, de hecho yo di un ajuste importante. Exacto. En el 2023, pero bueno, veníamos Ahora, de un esquema de congelamiento. romper todo, ¿viste? O sea, que las empresas tengan pérdidas, empiezan a no pagar sus insumos, no empiezan a pagar el gas. La calidad del servicio se hace pelota. Entonces... No, mirá de Edenor y de Sur. El año pasado, -8, -11 en términos de resultado operativo. Pero terminemos de leerlo. TGN, 37% sobre ventas, resultado operativo 2018, 47 este primer semestre. TGS, 58, 54. Transener, 55 en el 18, 40 este pasado semestre. Y claramente las más complejas y complicadas son las que menos pesan en el IPC, porque ya vimos que esos son los 2%, ¿no? Edenor, solo, entre comillas, 7%. De nuevo, no se pueden... Estas empresas son mucho más grandes. Entonces también sus gastos de estructura están más licuados, se licúan más en ese volumen. O sea, no hay que tomar a rajatabla que si las distribuidoras de gas tienen 24 y Edenor tiene 7, a Edenor no le alcanza. Esa conclusión no se puede sacar. Hay que hacer los deberes y hacer las cuentas. 7% en el 18, 5% ahora. Y siempre Edesur está peor que Edenor en todos los parámetros. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchísimos años cuando trabajaba de consultor, tenían pérdidas más altas, pérdidas de energía más altas. En un momento que había dos problemas. Uno, el área heredada de Segva es peor en términos de infraestructura y el gremio es peor, o lo manejan peor. Lucifuerza decís que es más complicado ahí. No sé si era más complicado. Sí, porque el gremio era el mismo en su origen. Bueno, pero son distintas regionales, ¿no? Y uno lo manejaron los chilenos, porque originalmente Edesur era manejada por unos chilenos que eran un poco ortodoxos. En cambio, Edenor estaban los franceses, los catanales. Yo tuve oportunidad de trabajar para los dos. Edenor redujo muchísimo las pérdidas inicialmente. Las pérdidas de Segva, pérdidas por robo y pérdidas por corrupción. Había pymes en las agencias regionales de Segva que facturaban la electricidad en negro. O sea, que iban a empresas y le decían, vos consumís X, yo te voy a facturar X menos Y, y dividido 2 te lo facturo yo con esta pyme, y hablábamos de millones de dólares mensuales. Que se fugaban. Que se fugaban. Entonces, estas empresas siempre, Edesur siempre estuvo peor y siempre tuvo también más problemas de calidad. Y cuando ves los indicadores, cuando Juanjo hizo el RTI, se establecieron objetivos de calidad que el ENRE publica semestralmente, y Edenor los cumplió todos hasta hoy, y Edesur no. Ahora, Gustavo trae otra pintura que es espectacular porque de verdad te da una base sólida para discutir. Pero déjame Sí. terminar. Sí. Yo después de, cuando vos dijiste de este programa, yo había hecho esto, no Sí. pude ir el lunes al seminario que organizaste, que la verdad estuvo espectacular, lo escuché todo por YouTube, se lo recomiendo a los que no lo vieron porque te da un pantallazo de los protagonistas de todos los segmentos Sí, sí. de esta torta que yo describí. Pero lo que me llamó la atención es que estaban accionistas, hablaron accionistas o CEOs. Habló José Luis Manzano, accionista de Edenor y de Metrogas, y habló Alejandro McFarlane, accionista de Camusi. El presidente de Edesur, habló, había ejecutivos de TGN. Habló el gerente general de Metrogas y yo también. te repito algunas Sí. frases que dijeron. Accionistas de todas estas empresas. El tema de tarifas ya está. 1. 2. El catch-up ya se hizo. 3. Solo es necesario que se ajusten por inflación. Hoy no hay una brecha relevante. Lo importante es que se pueda cumplir. Y eso me parece muy... Y lo ato a una cosa que dijo Flavia, una frase que dijo Flavia hace unos programas. Dijo, muchas veces el Estado no cumple, no porque no quiere, sino porque no puede. Entonces, conclusión, y termino. Ojo con lo que nos comprometemos. Porque hoy pareciera que no hay una urgencia
económica después de los grandes ajustes que se hicieron en febrero y en abril. Estamos en medio de un proceso que el paciente de la economía argentina que se recibió en terapia intensiva, hoy está en terapia intermedia. No pretendamos que corra la maratón mañana, ¿viste? Entonces creo que hay que ser muy prudente, y después de escuchar lo que dicen las empresas, que siempre están en otro lugar, en otra postura, también, ¿por qué lo dicen? Porque son empresarios y lo entienden. Lo más importante ahora es que este programa de estabilización económica tenga éxito. Por más que sea pequeño, ese 9%, hoy lo prioritario es que la inflación siga bajo control y siga bajando. Entonces, ojo con los compromisos. Hay que hacer la RTI, porque ellos mismos lo decían. Yo necesito tener un marco legal previsible. Y un flujo de cuánto voy a... la ley. Sí. Hay que hacerlas y poner los planes de inversiones. Pero hay que ser muy prudente. Yo no creo que vayan a salir aumentos sobre esto. Y cualquier cosa que salga también se puede hacer en cuotas, como la hicimos en el 2017. Que lo que dio se hizo en 3 semestres. No solo eso, sino que en el caso del gas, un elemento que se va a tener en cuenta es la extensión de la concesión. Porque en el gas se puede. Por 20 años. Las extensiones vencen en el 2027, eran 35 años desde el 92, y la ley de bases permite que con 18 meses de anticipación, en lugar de 10, se puedan extender por 20 años, con lo cual eso va a entrar también en la ecuación para definir el flujo de fondo futuro. Yo creo que, tomando de lo que decía y de los números que mostró Gustavo, yo creo que la discusión de la RTI es la discusión de recomponer contractualmente una relación que ha estado rota, improvisada, con parches, con precios bajos, precios más altos, ajustes transitorios. Y es muy importante no solamente para que las compañías tengan un contrato razonable, sino también, como decía Gustavo recién, para que tengan definidas sus obligaciones de inversión, que son importantes para la gente, porque la gente tiene que saber que detrás de ese aumento va a haber un flujo que permita recomponer la seguridad del sistema, las inversiones, que haya menos cortes de menos duración. Ahora, yo creo que hay que ser muy prudente para mí es un poco acelerado tratar de resolver ya las RTI. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de incumplimientos de este tipo de cosas fenomenal. De hecho, este mismo gobierno que ha hecho todo este esfuerzo concentrado en la primera parte del año de recomponer las tarifas de estos segmentos, fijó ciertas condiciones de ajuste por inflación y ajuste por los precios que no pudo cumplir. Y yo creo que el daño de fijar compromisos contractuales y no cumplirlos es enorme. Entonces, a mí me parece, comparto el objetivo de aprobar una RTI, pero no estaría tan apurado, más si los flujos de las compañías están más o menos en orden. ¿Qué haría, ¿Por qué? tipo? Porque creo que la estabilización macroeconómica que mencionaba Gustavo todavía le falta un poco. Y le falta un poco, por ejemplo, en cuestiones que es cuál va a ser nuestro régimen monetario cambiario, cuál va a ser la unidad de cuenta. Es decir, piensen que acá lo que vamos a tener es contratos a largo plazo, con ajustes. Creo que en esas RTIs además tiene que estar previsto, es decir, no forma parte del margen de los distribuidores y los transportistas, pero tiene que estar contenida las reglas de cómo se va a manejar el PES y el PIST, que hasta ahora es un poco mes a mes lo que tenemos. Entonces, yo comparto el objetivo de las RTI, no me apuraría tanto porque creo que el esfuerzo que se ha hecho de recomponer los precios y tarifas, que lo hizo fundamentalmente el gobierno y la sociedad lo acompañó, y hizo ese esfuerzo este año, nos da un margen para ir ordenando. Hay muchas otras cosas para ordenar en el sistema tarifario, los N, los R, Los niveles de la segmentación decís vos, digamos. Sí, si vamos a mantener eso o no, si vamos a ir hacia la tarifa social, como creo que sugiere la Secretaria de Energía, y comparto. Entonces, en ese esfuerzo, que lo bueno es que el aumento tarifario y la normalización de los precios y de las tarifas, quizás en alguno de esos rubros falta algo, pero realmente el esfuerzo que se hizo este año es fenomenal, da un margen para encarar
estas cosas que faltan, que son más estructurales, con la prudencia necesaria de, insisto, equilibrar la voluntad y la idea de hacerlo rápido con asegurarse que no estemos un año después y dice, tuvimos este shock, tuvimos este tema. Hay mucha discusión, y no me quiero meter en eso, sobre el nivel del tipo de cambio real. Qué sé yo, la cobertura eléctrica. Hoy es 80 y pico % porque está, ¿no?, estacionalmente es muy alta, pero de todos modos creció mucho este año. Hoy bueno, es mucho más que 80 y pico. 80 y pico es si tomás la tarifa de hoy por el costo promedio anual. Hoy estamos en el 90. Hoy bueno, noviembre. Esa mismo ratio, si vos, voy a decir una obviedad, pero si vos agarrás un tipo de cambio real promedio de los últimos no sé cuántos años, te baja 15 puntos. Quiero decir, el año pasado, si vos calculabas ese ratio con el tipo de cambio oficial, bueno, te daba un cierto nivel. En enero se fue al 20%, porque... Bueno, pero tenías devaluación, justamente. Bueno, justamente, pero a lo que voy es desequilibrios en el tipo de cambio real en un sector que se mueve completamente dolarizado en sus costos, te afectan estos cálculos. Entonces, quizás nos vamos a estabilizar con un tipo de cambio real más, digamos, con una moneda más apreciada, etcétera. Yo digo, no seamos tan ansiosos de definir cuestiones contractuales de fondo mientras todavía tenemos ruido macroeconómico. Ese es un comentario, una sugerencia nada más. Bueno, una sugerencia distinta. Nunca es temprano para cumplir con la ley. Y de 22 años desde que fue la última gran emergencia o la última gran crisis, hemos vivido 20 años en emergencia. Hoy estamos aplicando tarifas transitorias porque estamos en emergencia aprobada por el Congreso, que recientemente se acaba de extender para el sector energético, al igual que lo dice la ley bases, para el 9 de julio del año próximo, que vence. Sí. Y dentro de las actividades que nos permite la emergencia es la intervención sobre los entes reguladores, que impide que podamos tener un grupo de gente calificada para, como se hizo en la RTI del 2018, para realmente hacerlo como dice la ley. Por lo tanto, el principal impedimento para poder estar teniendo una relación contractual importante era estabilizar la macro. Vos decís que la macro no está estabilizada y que por lo tanto no entremos en contratos de largo plazo por el riesgo de incumplirlos en algún momento. Creo que es el huevo y la gallina. Con contratos de largo plazo también se estabiliza la macro, y una de las voluntades que tiene el sector empresario de decir ya estamos en el momento de poder hacerlo, es porque justamente se están dando esas señales. Yo no abogo por esperar más tiempo, por continuar con la intervención, porque este proceso tiene y lleva su tiempo. Hay que resolver qué se hace con la tarifa social, hay que resolver qué se hace con otros subsidios que están aplicados al sector de la energía. La que Patagonia, no zonas frías. No, la zona fría. Bueno, por eso. Decir, nos preocupa, y esto es un tema en el gráfico que está afectando la parte de precio del gas, que no hablamos nada, pero hoy tenemos una ley como la 27637 que extendió el subsidio de zona fría de 800.000 usuarios a 4 millones de usuarios. Córdoba y Rosario estamos dentro de zona fría. Y perdón, voy a hacer un comentario adicional. Y la provincia de Buenos Aires tuvimos un senador que está hoy con algunos problemas, que propuso una zona cálida también, y que hay una ley todavía con estadio parlamentario para hacer zona cálida. Como todo tiene que ver con todo, leí que por ahí el origen de los fondos tenía que ver con una distribuidora eléctrica lo que quiero provincial. ¿Escuchaste? ¿Leíste eso? Hoy leí. Sí, pero por unos contratos de seguridad. El VAT paga todo. Lo que quiero decir es, y sorpresivamente el fideicomiso de zona fría se sacó de la ley bases. Estaba previsto, y recuerdo que todos estamos subsidiando en nuestra factura, hoy me fijé en la mía, 3,8% de mi factura es para el subsidio de la zona fría. Sí, se sacó sorpresivamente porque no hubo aval con los gobernadores, fue una negociación con los gobernadores, no poder dar esa discusión. Discutamos lo importante, discutamos cómo podemos tener un país donde todos paguemos lo que consumimos, salvo aquellos que lo realmente necesitan, porque en zona fría, aún aquellos de poder adquisitivo alto están recibiendo un 30% de descuento. O sea, lo que vos estás diciendo, Juanjo, es que el hogar de La Matanza está pagando un 3,8% de su factura para Manzano en Mendoza o Vila o quien sea,
está pagando 30% menos por el gas de lo que paga Gustavo. ¿Y quién se lo subsidia? El resto. O sea, Hay una ley, la 25.565. La diferencia de lo que cuesta el gas versus lo que se recauda lo paga el Tesoro. No, Sí, pero hoy estamos, lo dice la 25.565, que hasta un 7,5% los usuarios pueden ser cargados en su factura para satisfacer. Claro, el fondo fiduciario se financia con un cargo que pagamos todos. No alcanza. No, hoy sobra. Hoy está alcanzando. Sobra. Hoy sobra. Claro. un día Así deberíamos de verdad darle... Entonces, estamos discutiendo Sí. el volumen del RT y no discutimos algo que se hizo en el 2021, no con la mayoría obviamente, y que se sacó hace poquito de esta discusión, que afecta realmente a 4 millones de usuarios. ¿Cuánto de margen gas. real hay para dar esa discusión, Juanjo? En serio. O sea, ¿cuánto margen político hoy real que no hay para dar? plata, hoy que no hay plata y que queremos racionalizar la manera en que nosotros consideramos la energía, me parece que hay mucho margen. Porque si querés darle Si contexto... no es ahora, te diría que no sé cuándo. No, ¿no? exactamente. A ver, Nunca hay un momento. Perdón, y en el caso del marco de las tarifas, vos fijate que si estás discutiendo el impacto de las tarifas en la inflación, discutamos el impacto de este subsidio en la inflación. Porque también la tarifa de gran parte se podía reducir en función de que todos paguemos en función, si querés, poder adquisitivo. No, a ver, démosle un contexto también a esa ampliación de la ley de zona fría. La ley de zona fría se amplía por un proyecto del diputado Máximo Kirchner, de un espacio de centro izquierda, si quiere, como es el kirchnerismo, con el objetivo de incluir a más hogares dentro del programa de zona fría, que lo explicaba Juanjo recién. A mí, y cualquiera que lea Econojournal sabe que hay una contradicción, si se quiere, política en armar un instrumento, ampliar un instrumento que lo impulsa un partido de centro izquierda, que en lugar de ser progresivo y que defienda el bolsillo de los sectores populares, lo que hace es una transferencia inversa de recursos de toda la masa de usuarios, los ricos, los Pero vos, clase ¿de media, dónde deducís que los de centro izquierda defienden los intereses? Bueno, ok, populares? lo que digo pero, es discursivamente. Nico, yo agregaría, rápidamente tomó una dimensión regional, que es lo que lo complica, porque yo me acuerdo, la votación a favor de esa ley fue muy transversal, Muy y transversal. la resistencia a Muy. los cambios en Pero esa ley, a los ¿quién fideicomisos, ¿Quién no va a lo va a hacer si porque te regalan algo, ¿por qué no lo vas a aprovechar? toma la dimensión Pero- de que el legislador, sea del partido que sea, con Bueno. poquísimas excepciones, ¿Cómo hacer cree para que que el tiene que gobernador de defender el Córdoba interés. ponga a su Bueno, diputado a votar claro. en contra de ese Claro, beneficio te una lo vez que ya lo amplía. tiene? Bueno, me digamos, tocó en o sea. Salta, recuerdo perfectamente cuando estuvo el debate en la ley, y en lo personal tuve críticas políticas porque mi posición fue: hay que acabar con los subsidios cruzados, con los sistemas regresivos. No puede ser que un humilde de Buenos Aires le esté subsidiando a un hotel. A una bodega. Exacto, y en su momento, ustedes saben que yo soy de Salta, la posición fue: bueno, apoyamos zona fría, peleemos por zonas cálidas. Y sí. Y mi posición fue: esto no lo voy a defender por lo mismo, porque no podemos tener hoy una persona humilde del centro del país subsidiándole el aire acondicionado a un finquero. Los subsidios, y que es lo que también buscaba la segmentación, que ya lo dije muchas veces, pero era un esquema provisorio hasta diciembre del 2023, para avanzar a algo más definitivo, busca eso. El Estado tiene que estar para aquel que hay que asistirlo, acompañar los costos de la energía. También tenemos que hablar de garrafas. Entonces, estos sistemas generalizados o estos subsidios cruzados, hoy, ya con la información y las herramientas que hay, deberían de ir evolucionando. Y me gustaría, ya que habían tomado el punto, ¿cuál es mi posición o mi punto de vista con lo que pasó este año? O sea, mostrando el gráfico de Juanjo, de Gustavo, vos cuando ves la recomposición del resultado operativo de las empresas reguladas, vos qué lees ahí, digamos. No, ¿qué es lo que yo he visto? Es también mucho apuro. Recordemos, en enero, audiencia para transporte y distribución de gas, después para energía eléctrica, una recomposición muy fuerte del sector privado, tanto en generación como en transporte y distribución de energía eléctrica y de gas. Por ejemplo, generación térmica tuvo un aumento del 70% en dólares, 127 con el plan de contingencia, que es verano e invierno, o sea, 8 meses sobre el año, en dólares. Hidroeléctrica, 70% en dólares. Los transportistas,
que se ve reflejado, 114% en dólares. BAD, Claro, pero si vos cualquier número que 306 dividas en dólares. cualquier número que dividas por 0 te da un porcentaje gigante. Si se habían derretido las tarifas, No, pero arruinando el sistema. ¿Cuál es mi punto? Lo mismo te pasó en gas, transporte en dólares 565%, Claro, porque era y en cero. no fue cero. Bueno, No fue cero. sí. Pero mi punto es el siguiente. Tuvimos aumentos en las facturas, la gente recibió, comercios, industrias, depende del caso, entre 4 y 6 veces de aumento en sus facturas. El compromiso o este plan de estabilización era, primero bajemos el déficit, controlemos el gasto en subsidios. Entonces, yo creo que la hoja de ruta debería haber sido decir, bueno, acomodemos el tema del subsidio, aliviemos un poco más al Estado y tengamos un poco más de tiempo, porque en realidad la cobertura del sistema pasa del 60, creo que lo tengo ahí, 64% en octubre, después de evaluación quedamos en el 30%, y hoy tenemos un monómico casi 40% más alto en dólares, y recién en septiembre se recuperó el porcentaje de cobertura. Entonces mi planteo era, bueno, primero el Estado, controlemos, ayudemos al déficit, bajemos el tema del subsidio y seamos más gradual con el sector privado. Hay un Perdón, tema bien- y con el tema del RTI, nosotros en mi gestión quisimos, de hecho hubo el intento de normalizar el ente, después quedó ahí Sí. medio en Sí, alguna sí. etapa del trámite. Yo creo que las RTI hay que comenzarlas porque son muy complejas. Hay muchos temas para discutir, desde la base, qué base tomás, activos y pasivos regulatorios, el tema de las inversiones. Entonces, realmente, si no empezamos, nosotros lo habíamos empezado, claramente es tan complejo que no se termina, y también les va a pasar ahora que esto va a tomar mucho tiempo, y hay que tener ecuaciones que reflejen, bueno, qué es en pesos, qué es en dólares, qué es CAPEX, que reflejen los costos del sistema. Ahí tenías unos gráficos que había traído, no sé si querés decir Esta es algo. la de esto. cobertura de los costos del sistema, que estaba en el 66,8 y claro, post-devaluación cae, justamente porque se devalúa, precios Ese dolarizados. 66,8 es irreal, Flavia, porque es Bueno, un era tipo con- de cambio fijo o Con el, oficial. bueno, mucha pero brecha, es la como de discusión 50 que vos años. estabas dando recién. Sí, o sí, sea, sí, pero bueno, es el si hay tipo de un cambio tipo de cambio oficial. que estaba mal era ese, ¿no? Sí, yo lo que te digo es que en este momento estamos en la mayor cobertura, tomando costos anuales desde que salimos de la convertibilidad. Y un Ahora tema lo estamos adicional, recuperando, y un- sí, y un sí. tema adicional vinculado con lo que decís de que los aumentos relevantes, importantes, y de algunos comentarios que se hicieron en el Energy Day, que por los empresarios me llamó la atención el índice de cobrabilidad, que Muy todos alto. dijeron Así que es. estaban en el 97, Pero, 98%, lo cual abona algo relevante también, que más allá del cambio de precios relativos en la economía, los energéticos tienen un costo que ha sido aceptado por la sociedad porque los Totalmente. está pagando. Pero déjame hacerte un comentario, porque yo, cuando ellos decían eso, y eso lo enancaban en el cambio cultural que está viviendo, que supuestamente está viviendo la sociedad, cuando nosotros aumentamos, el índice de cobrabilidad era igual de Era alto. igual. Por eso, Nunca pero la sí, eso es gente histórico. dejó de Nunca pagar. dejó de Lo pagar. que cambió son las tapas de los diarios Claro. Correcto. y, Y las ONGs. y la justicia. Sí. A vos, Juanjo, en agosto del 16, Sí, sí. la Corte te tiró para atrás el aumento del gas. Fruto de varias demandas de ONGs kirchneristas, que la de La Plata, que se hizo eco la justicia hasta la Corte Suprema, y en agosto muy rápidamente falló. Eso no ocurrió ahora. Entonces, ojo con lo del cambio cultural de la sociedad. La sociedad en aquel momento pagó las facturas igual que las está pagando ahora. Está bien, vos lo que decís es el cambio cultural, o sea, la gente pagó lo que Bueno, el es un sistema estaba aprendizaje. mucho más dañado en el sentido Bueno, había integralmente. un sistema donde la- político general que impidió Fomentaba- que eso ocurra. Lo importante yo creo es que la recomposición, o sea, el esfuerzo que se hizo este año en términos de que la energía se pague más o menos lo que se tiene que pagar, ha sido enorme. Tengo Y yo mucha- creo que eso podemos decir los números, qué tan fue a las compañías privadas, qué tanto fue al Estado,
La caída de los subsidios energéticos es clara, es fuerte. Te agrego una cosa, Nico, entonces, no solo... No, pero lo que quiero decir es, eso da una base de trabajo para empezar a resolver un montón de temas que en la medida que vos tenías eso descontrolado, no podías ni atender. Y uno de esos es la construcción de la reconstrucción de la institucionalidad, llamémosle en general, en donde yo estoy de acuerdo. Y eso hace a los entes reguladores, a su funcionamiento, a los contratos. Pero hay tantas cosas que despejar, las deudas cruzadas, ¿no? El dueño de Denor en algún momento dijo, sí, yo le debo tanto a Camesa, pero Camesa o el Estado me debe 1.200 millones de dólares. Bueno, ¿y ahí qué harías, Nico, para ser bien operativo? O sea, jugátela ahí. O sea, vos decís, bueno, yo iría siendo cauto, teniendo una lección aprendida de lo que nos pasó en 2018, en 2019, antes también. Mirá, ¿cómo avanzarías? Y yo avanzaría, no digo que no haya que abrir la RTI, pero avanzaría, bueno, ok, deudas cruzadas, despejemos este tema. Hay una negociación, hay que hacerla. Eso siempre queda para el final, ese acuerdo, esa negociación de acuerdos pasivos, activos, pasivos regulatorios. Siempre Entonces, queda bueno, para el pero final. tenés que abrir una mesa de activos te y va a pasivos. decir, dame certeza con respecto a cuál va a ser mi futuro, porque si no, yo no sé si puedo hacer frente a esa deuda. Si yo tengo que invertir y tengo que salir a financiar, me van a pedir que yo sea sujeto de crédito, para lo cual yo tengo que tener una certeza, y la certeza se la da la RTI, no otra, no el voluntarismo de un gobierno que te dice, bueno, sigo con tarifas transitorias. Claro, pero yo creo que ahí vos le estás, es una diferencia de criterio, estamos de acuerdo. Yo creo que vos le estás dando, en un país como Argentina, un enorme valor a que haya algo firmado que dice... Sí. Y yo creo que la experiencia nos muestra que si no construimos instituciones que son sólidas endógenamente, llamémosle, las violamos permanentemente. Y así nunca vamos a empezar. No vayamos a esas posiciones pero extremas. sin ir al extremo, Juanjo, ¿qué lecciones aprendidas te deja el proceso, si se quiere? Que cuando vos estuviste al frente del Ministerio de Energía, que Gustavo trajo mucha información sobre ese proceso, vos decís, bueno, listo, nunca es el momento indicado, lo decía Flavia recién, yo quiero arranco con la RTI. ¿Qué lecciones aprendidas te dejó ese proceso que no harías, hoy, no tiene sentido? Comunicar. Una de las cosas que al menos aprendizaje personal, lo dice ya un expresidente brasilero que decía que gobernar es explicar. Creo que es fundamental tener informada no solamente a la opinión pública, sino por las poleas de transmisión con la opinión pública, que son los periodistas, a los sectores de interés, a los interesados por distintos motivos, de qué es la conveniencia de estar manteniendo estos valores. Eso en el plano comunicacional, pero en el plano regulatorio, vos el proceso regulatorio decís, porque vos podés empezar, como decía Nico, por la negociación de activos pasivos regulatorios, podés empezar discutiendo base de capital, la base tarifaria, podés incluir algo, eso es fácil, lo que tenemos que ver cómo podemos estar resolviendo el problema de los que no pueden pagar. ¿Cómo resolver fundamentalmente la tarifa social federal, o como querramos simplificarla y aplicarla? Y una cosa para mí fundamental, que nosotros no llegamos a hacerlo. En el precio, en la factura, el precio del energético no tiene que ser distinto en función de la calidad, la cara, el poder adquisitivo. Tiene que ser el mismo. Y el subsidio, recibirlo en forma separada, vía la UH, vía la tarjeta de débito, lo que sea, como es en el programa Hogar, hecho por el kirchnerismo en el 2014. Muy interesante, porque así nosotros, aún y otra parte importante, subsidiar un bloque de energía. O sea, el consumo necesario para que esa familia viva bien. ¿Y socioeconómicamente Argentina está preparado para eso? Flavia decía algo en algún día anterior. Sí. ¿Qué es lo que yo vi del programa Hogar? La iniciativa... está bien, ahora tiene dificultades. ¿Por qué? Porque en el programa Hogar no tenés la hogarización. O sea, ¿qué significa eso? Que de repente te aparecían 2 millones de hogares unipersonales. Siempre tenés. Y nunca la vas a tener. Y nunca la vas a tener. Trabajé 4 años con la base de Siempre. No la va a tener, y no la tiene en ningún país del mundo. Y Chirilos creyó que la iba a tener en abril. Pero todos tenemos deseos, y después la realidad del PowerPoint que después... Pero volviendo, mencionó algo muy importante, Juanjo, el tema de inversiones. Mi punto es también que se dio un ajuste muy fuerte, y bueno, y la contracara de las inversiones. Y yo creo que va a tomar un tiempo tener una estabilidad macroeconómica, y estas discusiones son complejas, activos y pasivos regulatorios. Nosotros intentamos armar una mesa. Realmente es tan complejo ese tema. Y nosotros así, lo hicimos con Edero y de Sur. Bueno, exactamente. Entonces creo que hay que arrancar, hay que normalizar claramente los entes, hay que arrancar con las RTI, porque es una discusión que va a llevar mucho tiempo. En el mientras tanto, yo
¿Cuán posible es llegar a una RTI, conceptualmente, cerrar la RTI en mayo del año que viene, como quiere el gobierno? Yo Abril, creo mayo que del en año gas que hay una necesidad de hacerlo, porque por otro lado, si estás discutiendo la prórroga de las viene. ¿Una concesiones... necesidad o una oportunidad? O sea, le tenés que pedir inversiones, ¿cómo haces si no tenés la prórroga de la... O sea, está todo atado. Está bien. ¿Me entendés? Entonces lo tenés que Y ahí hacer. hay un tema, o sea, vos, en el caso de la que Juanjo Aranguren lo dijo clarito, si vos tenés 20 años, vos podés acomodar un flujo de ingresos en un tiempo mayor. ¿Qué haces con el Enor y el Sur? Que necesitas muchas más inversiones para recuperar la calidad del servicio. En el caso del gas natural no parece que tenés... Pero dijiste acomodar el flujo de ingresos en función del tiempo. Acordate que el principal interés de una RTI es ver, en el caso del gas, cuántos más usuarios puedo incorporar al sistema. Exacto. En el caso de la electricidad, cómo mejoro el SAIDI y el SAIFI para que la calidad del servicio sea Esas mejor. cosas que dijo es O la sea, cantidad de cortes y la duración o de sea, los no cortes. es una cuestión solamente de lo que tengo hoy, cómo poder trasladarlo en más tiempo. Es simplemente cómo ir mejorando Pero vos estás- el alcance de mi servicio. Pero vos estás al frente hoy del Ministerio de Energía. Decía McFarlane el otro día que hay entre 500.000 y 1 millón de usuarios que se pueden sumar rápido de gas natural. Es una secretaría. Sí, pero Sí, digo, bueno, viene la discusión me voy a la... exportando economía y podemos tener por eso lo tres- dije. tres Y me voy programas. cuando Juanjo estaba al frente de Energía, era un ministerio en ese momento, por eso le digo. Cuando vos mirás Y se pudo hacer la RTI. la recuperación de los indicadores de ¿Cuánto duración duró? y de... Dale. ¿Querés contestarle? No. No. Cuando vos ves los indicadores de calidad, de cortes por frecuencia de duración de Enor, uno ve que hay una mejora muy importante, digamos. O sea, con lo cual creo que está ya dentro del parámetro contractual, que no me acuerdo si era 10 cortes por... Edesur no. Pero Edesur, no. pero Edesur no. Con lo cual digo, vos manejás el área energética del gobierno y vos ves, che, yo voy a seguir teniendo los mismos problemas en la red de Edesur porque el corredor de Rivadavia creció en un montón de edificios. ¿Cómo haces? Tenés que informar, tenés que decir cuál es el plan que voy a implementar, no para resolverlo hoy porque no puedo, físicamente no puedo, lo voy a resolver dentro de 6 meses y el ENRE controla que se cumpla. Muchas veces nos pasó a nosotros que a las compañías concesionarias les convenía pagar la penalidad que hacer la inversión, que es otra cosa que hay que discutir en la RTI. Las penalidades, porque el acuerdo es a 3 partes, es invertir, calidad y penalidad. Sí. Y en función de cómo haces ese equilibrio que se discute en el RTI y con cuanto más gente capacitada para discutirlo mejor o para analizarlo mejor, es como vos podés ir mejorando de a poquito. De hecho, en lo que nosotros implementamos, no solamente se hizo a nivel de la concesionaria, sino a nivel de partido, a nivel de distrito. Y eso lo publica el ENRE. Y lo publica el ENRE. Tenemos ahora la localidad por localidad, cómo es la calidad del servicio. Por partido. Y vos podés ver hoy qué es lo que te está pasando en un lugar determinado. Pero ¿cómo haces para canalizar inversiones rápido, por ejemplo, a la zona sur Bueno, del vas a AMBA, resolver, digamos? y es un ¿Cómo problema haces? de oportunidad, 80-20. No vas a hacer todo de golpe, tenés que ir identificando lo que más, discutiendo con los intendentes, cuándo va a venir la mejora en la calidad del servicio de tu localidad, por ejemplo, y trabajar en conjunto para lograrlo. Ok. Nico, Sí. déjame salir un minuto de la municipalidad e ir de vuelta a lo macro, porque a mí Sí. me parece que el principal mensaje que yo tendría con respecto a estos temas es, para el sector hay 2 cosas excluyentes: la estabilidad macroeconómica y los precios o tarifas que reciben. Y si yo tuviese que describir este año, diría, el gobierno ha hecho un ajuste fiscal impensado e increíble exitosamente Sí. en cuanto a la estabilización macroeconómica. Nadie creía que esto era posible y se hizo, y a mi juicio se hizo de la mejor manera que se podía hacer, ¿no? Como una operación viste, de corazón abierto. Y se hizo, y increíblemente el gobierno Y la sociedad sigue acompañó, teniendo además. apoyo Sí. político por los motivos que sean. Segundo, del 100% que había que corregir de esa torta total que yo mostré al inicio, hoy está hecho el 85%. Falta 15%, que faltan 2 cosas: impuesto a los combustibles y residencial N1 y N2 subsidiado. N2 y Eso N3 subsidiado. N2 y N3 subsidiado. Eso es el 15% en plata del total. Y coincido que ahora es momento de ese 15% hacerlo. Pero hagamos con un calma. punto ahí, porque ese es un 15, cuantitativamente es muy bajo, es bajo si se quiere, pero te implica ser muy quirúrgico porque estás tocando sectores populares. Exacto, por eso tenés o sea, que vos hacerlo. mirás un N1 y estás cubriendo casi el 80% del costo de... O el 100, hoy el 100. Digo alto. Pero mirás un N3 y un N2 sectores populares, N3 sectores medios, y estás cubriendo en uno el 50%, el otro el 30%, si no recuerdo mal, Sí. 35%.
¿Cómo haces? Porque el año que viene decís, bueno, es muy poquito cuantitativamente, fiscalmente. A mi juicio, ahí tenés primero un tema de P y Q. ¿Cuántos? Porque hoy el 70% de los usuarios residenciales están dentro de N2 y N3. No puede ser que solo el 30% de la población pueda pagar las Porque ahí tarifas. sí tenés un segundo desafío a la sustentabilidad del sistema. Vos avanzaste este año y funcionó, perfecto el programa. Por el motivo que sea, funcionó. El 97% de la gente paga la factura. El año que viene no es que la lectura básica y lineal es, te falta un 15%, es un objetivo menor el que te queda cumplir. Y en realidad es un desafío. Pero lo que yo te digo es, Nico, ¿cómo puede ser que el 70% de los hogares estén subsidiados? Yo estoy de acuerdo en lo Porque que no lo decís. están De ni nuevo. en la ropa ni en el supermercado. Lo que estoy de acuerdo, pero se te viene una segunda vuelta que es difícil. Bueno, pero tenés espacio para mí fiscal para ir haciéndolo gradualmente. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo avanzarías? Como dijo la secretaria, hay que corregir primero el Q, cuántos son los que realmente necesitan ese apoyo, y después lentamente el precio. Yo que lo creo podés que hacer. hay un proceso que es ir llevando el N3 al N1, que ya se inició, podría estar y hecho. que hace que desaparezca el N3, y después Ahí ir atacás llevando la el, cantidad. y después es ir llevando el N2 a la tarifa social, y desaparece la segmentación y te quedás con usuarios. Y a la larga coincido con Juanjo que deberías tratar de llevar esos subsidios del lado de la demanda. Sí, y yo es te- un yo te proceso... digo- Recuerdo algo que también por emergencia se hizo y no por ley, que es el establecimiento de bandas tarifarias por consumo, que no estaban en la ley original. O sea, hoy tenemos bandas tarifarias en función de consumo. Los R's, decís. Entonces, Sí, en el por caso eso de yo digo, Tránsito hay Compañía, tantas cosas. Eso requiere el análisis en el ENRE y en el ENARGAS de una revisión tarifaria para acomodar, porque no es distinto el precio del electrón, el precio de la molécula en función de la cantidad que No, consume. y hubo una concepción equivocada de asociar el Cargos- consumo con el nivel de ingreso, cargos fijos. error. Entonces, hay mucho trabajo por hacer para ir despejando la maleza sobre la base de que el principal problema, que era la distorsión brutal en los precios y las tarifas, está en gran medida resuelto y en camino de resolución. Quiero una última para cada uno, porque todos estuvieron o directamente o indirectamente vinculados a este tema, es ¿cuánto tiempo perderían o cuánta energía le dedicarían si estuviese manejando el área energética a discutir la cuestión de la rentabilidad del activo del segmento regulado? Quiero decir, por más o menos 4 de cada 10 pesos que tienen ingreso por RTI de una empresa regulada proviene de cómo se calcula la rentabilidad del activo. Eso hoy, más allá del deseo personal de cada uno, ¿le dedicarían tiempo? No se desgastarían en esa discusión porque es abstracta y porque no hace a la cuestión. ¿Qué hacen ahí, en ese punto? Juanjo, Yo te no reís. dedicaría tiempo porque no sería mi tarea. No le dedicarías tiempo. Esa es la tarea de los entes. Exacto. Tan sencillo Lo mismo, como eso. es No mi tarea. responsabilidad de los entes. Para Yo eso creo- tenés un ente con capacidad Pero tu técnica. instrucción, en el caso que tener un interventor Bueno, ese es el problema. ¿qué le dirías? Ese es el problema. Viviendo en emergencia es el príncipe el que decide. Sin duda, si tenés un director elegido por concurso del ente, por ahí es encárgate. Pero hoy, ¿qué harías? Porque es un tema no menor, Debería ¿eh? cumplir con la ley. Debería cumplir con la ley. Cumplir con la ley, que ha sido sabia en ese aspecto. Y nos hemos dado cuenta Sí, que es cuando no así, cumplimos o sea, con la ley no fue tenés mal. que reconstruir el contrato de manera de cumplir con la ley. Perfecto, ser bien En un pragmático, proceso en el que, insisto, en el medio tenés que ir despejando Totalmente. cantidad de cuestiones. Me acordaba, por ejemplo, las diferencias diarias en los contratos de gas, un problemón que Total. apareció en algún momento con volatilidad cambiaria que la regulación no lo contemplaba bien. Totalmente. Es decir, tenés acumulados problemas enormes que a la hora de reconstruir contractualmente al sector y de las RTI, tenés que pensar con qué te vas a enfrentar adelante, insisto, porque de nada sirve tener una regulación impecable si después la pasa por arriba un shock, una inestabilidad macro o lo que fuera. Esto me parece como, o sea, vos vas a tener asesores o gente en el gobierno que te diga, no, tenemos que discutir DDA, de diferencia de diarias acumuladas, tenemos que discutir gas retenido, tenemos que discutir cómo se calcula la rentabilidad de un activo, porque fíjate que si esta empresa compró el activo a precio de descuento, tenés mil cuestiones. Lo difícil acá es cómo ir caminando en un caminito que es angosto, mientras vas viendo que la macro Pero que se Nico, estabiliza. yo coincido con todo lo que están diciendo. El gobierno tiene que atacar todos los problemas que tiene. sí. En este caso, vos tenés todo lo técnico,
de calcular el activo regulatorio, calcular los planes de inversiones, niveles de servicio, pero después también una decisión de política macro. Entonces, dentro de lo que te diga lo técnico, vos podés tratar de hacer muy rápido y mucho, o podés decir, mira, me voy a hacer un plan gradual, lo voy a ir pasando a tarifas muy gradualmente, lo que dé, y voy a ser muy prudente y muy exigente también con los costos de las empresas, porque yo no sé si las pérdidas de Edesur mayores que las de Edenor, todas se deben a problemas técnicos o hay al tema de gestión. Claro. Porque la tarifa no tiene que hacerse cargo de un problema de gestión de la compañía. No, y hay un par de la palabra que es prudencia y gradualismo con lo que queda. A la vez, yo creo que este esfuerzo, que no nos vamos a cansar de enfatizar, de recomponer, que la gente, que se acerque el precio de la energía a pagar los costos, hacia adelante aparece el desafío de, bueno, tratemos de bajar los costos, pero no administrativamente o artificialmente, ¿no? O sea, que la gente pague la energía implica que la gente hacia adelante va a demandar este caso, mejor servicio, más seguridad, un esfuerzo de baja de costos, de si hay más gas, si hay más competencia. Entonces, es importante ver que este paso que se ha dado este año por iniciativa del gobierno y mucha convicción y acompañado por la sociedad de un modo distinto a como pasó en etapas anteriores, es la plataforma para empezar a resolver los desafíos múltiples que tenemos. Tal cual, yo creo que la prioridad, es eficiencia del sistema. También pensar en eso, o sea, bueno, lo recomponemos, bueno, cuáles son las inversiones que se requieren, cómo bajamos el costo del sistema y de nuevo vuelvo al punto. Hoy la prioridad es justamente el déficit y controlar el tema de los subsidios, porque parte del 70% que está subsidiado es problema de información. ¿Cuál es la forma más pragmática? La perfecta no existe porque tenemos deficiencia de información y como vos decías, el tema de la localización es muy complejo. ¿Cuál es la manera más pragmática de que realmente el subsidio llegue realmente a quien lo necesita y que toda la recomposición también se vea reflejada en inversiones, un sistema mucho más eficiente, un costo del sistema mucho más eficiente, para que la gente también vea justamente que su sacrificio y que le aumente la factura 5 veces, 6 veces, tenga como correlato, baja en el déficit, menor inflación, mejor servicio, etcétera. Vamos a hacer un punto acá, cerramos este bloque de tarifa, vamos en continuado, o sea, Juanjo, Gustavo y Flavia siguen, salen, Nico Badano va a seguir, vamos a abrir un capítulo ahora de reglamentación del capítulo de ley bases, salió la semana pasada en materia de hidrocarburos, hace a un tema cuestiones más técnico, pero que créame para la industria hidrocarburífera es súper importante lo que salió la semana pasada. Cuando se aprueba la ley bases en Congreso, uno de los puntos que generó mucho debate en la política y hacia adentro de la industria petrolera, entre las productoras que no están integradas, es decir, que no tienen presencia en el segmento de refinación de petróleo, y entre las que sí lo tienen, entre las empresas integradas, las que producen y las que refinan petróleo, YPF, Pan American Energy, que es dueña de la marca Action Energy, tenía que ver con cómo escribir el nuevo artículo 6, que establece cuál es el criterio que rige la explotación de hidrocarburos y la comercialización de hidrocarburos, qué tiene prioridad, si la exportación y demás. Cuando salió ese artículo, se establece que hay una competencia que sigue teniendo el Estado, una capacidad para objetar determinados permisos que pidan las empresas para exportar hidrocarburos, tanto de manera mensual o spot, o pedir un permiso de exportación de mayor plazo, tanto de gas natural como petróleo. ¿Podés, Nico, hacer un raconto de lo que salió en la ley base para que sirva como antesala para luego ver qué salió la semana pasada en materia de reglamentación? Claro, me parece que el punto, como vos decías, era, y fundamentalmente de cara a una industria que todos sabemos que por la expansión de Vaca Muerta ya está sucediendo, tanto en petróleo muy nítido como en gas, la industria va hacia un formato muy exportador de hidrocarburos, ¿no? El mercado interno está prácticamente abastecido por la producción doméstica y la ley aparecía, la ley vieja,
como una ley más pensada con el autoabastecimiento, con las empresas estatales. Entonces ahí hay como un ayornamiento de la ley bien orientado hacia esta nueva realidad de la industria de los hidrocarburos en Argentina, con un perfil mucho más exportador. Creo que lo que a todos estábamos esperando respecto de la reglamentación en este punto era cómo se resolvía, y lo hablamos acá, esta cuestión de la objeción. Es decir, pensando en los extremos, ¿no? ¿En qué medida esta apertura exportadora para la industria, que en un extremo sería, bueno, el Estado no puede hacer nada, y quiero hacer ahí un comentario después de algo que salió en Twitter, pero no lo voy a spoilear. Sí. Y la otra posición, que sería ir en contra del espíritu de la reforma, que es, bueno, no, el Estado tiene que controlar porque siempre va a haber algún motivo por el cual pueda frenar exportaciones, no dar la autorización, suspenderlas. Entonces, bueno, estábamos todos viendo cómo el Ejecutivo resolvía en la reglamentación esta nueva orientación de la ley en el marco de este dilema, que es un dilema entre, si se quiere, libertad de precios, libertad de comercio y seguridad energética. Así está planteado un poco en la reglamentación, ¿no? Vamos a hacer así. Bueno, y creo que, más allá de que podemos discutir algunos matices o algunos puntos, está bien resuelto. Yo creo que está bien resuelto porque en la reglamentación, y paro acá, es básicamente defender esta idea de que si alguien se va a poner a exportar hidrocarburos, especialmente si se va a poner a exportar hidrocarburos con contratos firmes, con infraestructura, etcétera, y no puede venir el Ejecutivo, como ya pasó en la Argentina, de repente decir, no, ahora te redirecciono todo. A la vez, creo que el Ejecutivo y las autoridades tienen que tener ciertas herramientas para administrar este proceso, ¿no? Y información, y saber cuántos son las reservas, y cómo son los contratos, cómo son los precios, que es un tema que por ahí podemos hablar un poquito más. Solamente déjame presentar a Juan José Carvajales, elemento estable de Dínamo, y a Javier Rodríguez Gali, uno de los principales abogados que con mayor recorrido en todo lo que es industria de hidrocarburos. Los escucho porque esta discusión es interesante, o esta charla es interesante de ustedes. No sé, Juanjo, Javier, si querés, Javier, arrancar vos con 2 o 3 elementos que veas de la reglamentación como para hacer una actualización de dónde estamos y qué te llamó la atención. Gracias, Nico. Hola, Juanjo. Hola, Nico Adano. Mira, las reformas son en el sentido positivo, ¿no? El artículo 6 reformado va en el sentido correcto, en el sentido positivo. Se habla de libertad de mercado, el decreto, que es el decreto 1057, básicamente repite el criterio también de libre exportación, libertad de mercado. Habla de alineamiento de los precios internacionales con los precios domésticos. Parece ser un decálogo de buenas intenciones. Luego, cuando vamos a la parte más operativa, me queda un poco la impresión de que hay algunos pequeños excesos reglamentarios. O sea, es como que la Argentina, después de 20 años de dirigismo y yendo a un modelo de abundancia, porque estamos yendo a un modelo de abundancia, ya lo hablamos la otra vez acá, estamos haciendo un caño para exportar 500.000 barriles por día, que es básicamente la producción histórica de la Argentina. Sí. En ese escenario parece que todavía hay como algunos reflejos de no terminar de soltar. Yo lo decía acá, en la vez que hablábamos antes de la reglamentación, pero ya con la ley sobre la mesa, que en los 90 fue bastante más audaz. O sea, en los 90 se liberalizó el mercado, se daban 7 días para las exportaciones y quedaban firmes. Ahora esta reglamentación toma plazo, toma ciertos criterios de revisión y de objeción, que son un poco, en algún sentido, alguna inconsistencia. Por ejemplo, con el propósito de alinear los precios domésticos con los internacionales, cuando habla de la seguridad de suministro, que sería una de las causales de objeción, vuelve a hablar de condiciones comerciales de los precios del mercado interno. Entonces, pareciera ser que en los propósitos se alinea, pero en la ejecución todavía hay temor a que el mercado se vaya alineando y las exportaciones vayan fluyendo de la forma como deberían fluir, ¿no? Juanjo. Bueno, Nico, yo sé que el público que tenés acá en Dínamo es muy avesado en estos temas, sí, pero me gustaría bajarlo porque yo veo, compartiendo la mirada de ellos dos, cierta inconsistencia entre la narrativa y lo que finalmente uno encuentra en la letra fina de un decreto bastante largo, denso. Y voy a poner un ejemplo, una metáfora. Pensemos Juegos Olímpicos, una carrera de atletismo alrededor de una pista.
¿Qué teníamos ahora? Para entrar a correr necesitabas una autorización del Estado. Si no, no entrabas al estadio a correr. Y cuando corrías una carrera de 100 metros. ¿Por qué? Porque era cargamento por cargamento, eran cosas cortas, rápidas. Entonces todo el tiempo las empresas tenían que ir a pedir esa autorización, si no, no entrabas a correr. ¿Qué dice el gobierno? Ahora van a tener una pista larga, 3.000 metros, cualquiera que quiera va a entrar a correr. Vos tenés que entrenar en tu casa, que es producir hidrocarburos, y después podés exportar largamente. Pero yo veo otro modelo que se configuró. Es cierto que ahora de 100 metros tenés 3.000, eso es cierto. Pero para entrar, vas a entrar a una carrera a lo largo de la pista que tiene vallas. Y la primera valla es alta, es como un salto en alto, ¿no? Con garrocha. ¿Qué es esa famosa no objeción? Tenés que pasar la no objeción, no es que entrás y corres. O sea, para ir a jugar, a exportar de largo plazo, tenés que pasar esa no objeción, que tiene muchos bemoles que vamos a hablar. Pero si vos lográs ahí, decir, bueno, ya estoy adentro de la pista y corro 3.000 metros. Decir, eso es lo que dice el gobierno. Bueno, andá y exportá de largo plazo. Ok, sí, pero atenti. Porque cada 500 metros vas a tener una valla. Y viste, en las carreras, si tirás una valla quedás descalificado. Sí. En gas, las vallas ya están. Cada 5 años vas a tener que certificar reservas, producción, etcétera, porque si no, por más que hayas dicho tengo derecho a exportar durante 30 años, tengo que revalidarlo. Y en crudo no existe eso, pero puede aparecer la valla, que es el tema precios internos. Si los precios internos se escapan, ahí te van a pedir otra vez las credenciales, etcétera. Fíjate que ahí es cuando yo digo que hay un exceso reglamentario, sobre todo cuando hablamos de la estabilidad de una exportación que ya pasó por el proceso de objeción, que queda firme, sin embargo, le agregaron la posibilidad de revisarla bajo la figura más jurídica, más legal del caso fortuito, fuerza mayor, pero no lo dejaron abierto ahí, dijeron relacionado con la seguridad de suministro. Con lo cual, la firmeza es relativa. Y la ¿no? seguridad de suministro puede tener motivaciones económicas relativas a los precios. No es solo una emergencia técnica, una cuestión así. Esperá, hagan un punto en ese ahí, porque me parece que está bueno ampliarlo. Lo que dice, o sea, cuando el aspiracional de una empresa hubiese sido que el Estado se guarde herramientas para intervenir en un pedido, en un permiso de exportación que realiza un privado, por una cuestión de volumen, si se quiere, digamos. Es decir, como hace en Estados Unidos. O sea, el Estado en Estados Unidos, simplificadamente y de la ignorancia te lo digo, o sea, corregime Javi, corregime Juanjo, lo mismo Nico, Estados Unidos te puede objetar una exportación si en el plano del volumen del abastecimiento ve algún problema, pero no, la regulación no dice nada en materia de precios, no dice nada en materia de condiciones económicas, que es algo que en esta reglamentación, y en esta Argentina tiene lógica, en esta incertidumbre o volatilidad que vivimos, sí está incluido. Lo que no sé es si Javi, no sé vos, si hubieses esperado que no haya tanta referencia a saltos imprevistos y significativos en materia de precios en el mercado interno, que ese es creo que el inciso F del artículo 16. Creo que después la seguridad del suministro, como decía Juanjo recién, no es que yo diga como Estado, se me cayó la producción, me falta volumen, sino que hay una razonabilidad en las condiciones económicas, no sé cómo está escrito. ¿Te hizo ruido? ¿No te hizo tanto ruido? Las circunstancias excepcionales son circunstancias excepcionales y ocurren, y atravesamos una pandemia y tuvimos una distorsión de precios y de volúmenes como nunca habíamos ni siquiera imaginado, creo que desde que el mundo se mueve con combustibles Totalmente. fósiles. Ahora, luego el nivel de intervención, el nivel de detalle, el nivel de volver a relacionarlo con los precios del mercado interno es lo que yo encuentro inconsistente. Y sobre todo, de vuelta, el concepto de una exportación a largo plazo, que creo que es algo muy bueno, empezar a trabajar mercados de largo plazo, que todavía esté sujeta a una revisión futura posterior, creo que le trae mucha inseguridad. Ahí me parece que yo ya la vez pasada había hablado que es bastante diferente el mercado de crudo y derivados que el de gas. Para mí tratarlos de manera homogénea, porque es razonable, y más aún teniendo en cuenta, porque la experiencia de los 90 de las exportaciones de gas tienen dos aspectos críticos. Uno complicadísimo, que fue la intervención estatal brutal sobre los contratos, el redireccionamiento, pero también los que estuvimos en esa época sabemos que algunos de esos contratos los productores los habían firmado con proyecciones de reservas y de recursos que después estaban medio complicados. Entonces, en gas natural, yo no sé si la parte de volúmenes y de revisión de reservas periódica
no con arbitrariedad, pero digamos, para que los productores que tienen contratos de largo plazo de exportación puedan ir mostrando, más si es no convencional, que tienen los recursos para respaldar eso, no me parece tan mal. Lo que sí creo que hay un tema es que el gobierno parece estar usando esta reglamentación por una preocupación de defensa de la competencia de los precios. Incluso hay una mención al dumping, o sea, hay una cosa que es confusa. Incomprensible. Porque no vas a poder usar, como si vos pudieras decir, si estoy complicado con los precios porque hay un tipo que abusa de su posición dominante. Que eso, bueno, aparte, ¿quién podría, no? Pero más allá de eso, en una economía que funciona normalmente, hay instituciones y organismos que se ocupan de eso. No la Secretaría de Energía que de repente dice, entonces no te autorizo exportar crudo para que lo tengas que tirar al mercado interno. Detrás tiene como una visión un poquito confusa respecto de cómo se defiende la competencia de precios en el mercado de los hidrocarburos, cosa que me parece razonable que exista esa inquietud. Pero por momentos, cuando uno ve cómo está redactado esto, le mete ruido, porque parece que, haciendo una analogía por ahí un poco complicada, es así como se usó a YPF, se usa y se usó históricamente como una herramienta sucia y complicada para la política de precios de los derivados. Acá está un poco contaminada la reglamentación en relación a las exportaciones de hidrocarburos, como si lo fueras a usar en algún momento como una amenaza para el comportamiento del pricing de las compañías, que no debería estar mezclado eso. Yo quiero tomar algo que decís, Nico, me parece acertado, lo de ver el crudo por un lado y gas por otro. Creo que la reglamentación te da la razón ahí. Y también que hemos aprendido. Yo creo que tenemos que valorar eso. Vos decís, ¿qué había pasado en los 90? ¿Qué pasó en los 2000? Hay un poco de eso, aunque no se admita, pero hay un poco de eso, porque sigue habiendo un rol del Estado, de la Secretaría de Energía importante. Estoy hablando en gas, ¿no? De ir chequeando cómo es el tema de balance entre oferta y demanda, las reservas, la producción, para que no haya estos excesos, porque nos pasó ya una vez que pensamos que teníamos gas para 1000 años y después tuvimos que andar cortando. Entonces ahora, si vamos a dar autorizaciones o permitir exportaciones de 30 años, bueno, está bueno ir siguiendo, yo digo, el ritmo, ¿no?, de la producción, y eso lo hace la Secretaría de Energía, aunque hoy el relato parece ser, bueno, el Estado no se mete en esto, sin embargo ahí aparece, y fuerte, ¿no? Cada 5 años te va a pedir esas credenciales para revalidar. Yo quiero agregar, en el caso de petróleo, todavía falta una resolución. De hecho, no se deroga la 241. Yo creo que a los efectos operativos está derogada, porque el régimen de la no objeción que está vigente desde el viernes pasado básicamente es un régimen que es incompatible con el cruce de los refinadores. Es muy bueno el punto que está marcando Javier, sí. y te lo iba a preguntar. Para aquellos que no siguen tanto esta discusión, hay una resolución que creo es la 241 del año 2016 o 17 que dice que si una empresa que produce petróleo quiere exportar un cargamento al exterior, hay un sistema y un esquema de cruces donde un refinador, si necesita ese petróleo, puede levantar la mano, cruzar ese permiso y generar una mesa de negociación con la empresa que iba a exportar. El problema es que no establece ningún tipo de esquema para ver a qué precio ese petróleo que se exportaba se va a quedar en el mercado interno, con lo cual, en los hechos, es una resolución que favorece a los refinadores. En la práctica pasó eso, por lo menos en esta Argentina, digamos, la Argentina en los últimos 15 años pasó eso. Esa resolución es la reglamentación que salió la semana pasada, dice que está vigente por 6 meses más, que va a haber un periodo de transición. Sí, adecuación normativa. ¿Fija un plazo o no? Sí, pone un plazo a la Secretaría de Energía. Sí, pero a ver, yo lo que... Porque y en gas también. Todos los exportadores nos han estado llamando desde el viernes a ver cómo se presentaban desde este lunes a la Secretaría. Y la posición, y la hemos validado ayer en una reunión del Comité de Abogados de la CEP, o de la Cámara de Empresas Petroleras, es básicamente que vos hoy tenés normativamente vigente un procedimiento de objeción que fue sancionado el día viernes, que es incompatible con la 241. Y ahí es cuando se ven algunas de estas inconsistencias que estamos diciendo. Se deja la 241 a los efectos de que haya un registro de exportaciones, porque la 241 es una norma que viene del decreto 645, que es el que crea el registro de exportaciones en el 2001-2002. Se la deja vigente a esos efectos,
Pero el análisis jurídico que nosotros hacemos es que en todo lo demás rigen los artículos 10 y subsiguientes del decreto reglamentario 1057, porque si no sería inconsistente. Por más que no esté derogada expresamente, lo que hay a partir del viernes es un procedimiento que es legislación positiva vigente en la Argentina para hacer una exportación. Y eso produce que la 241 de facto haya quedado derogada, digamos, si bien la Secretaría quiere reemplazarla. Y ahí es cuando de vuelta hay que estar atentos, hay que mirar muy bien, porque hay como una vocación de sobre-reglamentar, que es lo que estamos diciendo un poco en esta mesa, que hay que tener mucho cuidado con el paso que sigue. En gas también, porque se va a revisar la 360 y las que vinieron después, que son las que permiten, dentro del marco del plan gas, las autorizaciones. Y ahí las empresas pueden decir, yo ya tenía derecho adquirido, ¿cómo se va a revisar esto que vas a liberar y cualquiera va a poder portar? No, un par de comentarios respecto a esta discusión de los precios. El artículo 16, entre las causales de objeción, dice prácticas anticompetitivas, incluyendo el dumping respecto al mercado interno en las mismas condiciones, que es interesante que hayan puesto esa palabra. ¿Cuál es el fundamento? Claro. ¿Cuál es la lectura que hace el regulador? Yo creo que ahí hay un tema y lo uní y lo pienso especialmente para la industria del gas, porque ahí se viene un desafío grande. En el petróleo no veo un problema, porque creo que estamos ya muy cerca y es la filosofía del gobierno. El mercado se va a acomodar a precios, paridad de exportación, crudo, derivados, paridad de importación, gasoil, no sé. Ahora en gas, hace poco salió el acuerdo del MOU con Brasil, ¿no? Y de hecho vos lo tuiteaste, Juanjo, lo que los brasileños publicaron. $2. Los $2. Entonces, si alguien va a pedir una autorización de exportación con este decreto reglamentario y dice, mi precio boca de pozo es $2, con este artículo no pasa. Porque esto es dumping. Es raro decirle dumping, es discriminación de precios, ¿no? Claro, ahí viene toda una discusión. ¿O si es dumping porque estás vendiendo más barato que el precio plan gas? ¿O cuál es tu lógica? Sí, el plan gas no debería considerarse porque es un contrato previo, habría que ver en contratos más libres a cuánto se está vendiendo acá, pero es un temón esto, ¿no? Y puesto escrito de esta manera, incluso yo creo que habría que haber, no sé si los abogados lo vieron bien, respecto de eventuales reclamos del exterior, porque vos estás diciendo, serías vos el que dice que hay dumping. Así que, pero toda esta cuestión de los precios está metida en las objeciones y me parece que es complejo y que, bueno, después habrá que ver cómo se va resolviendo. Insisto, lo veo mucho más difícil en un mercado que por definición es menos arbitrado y con un tema de precios más regulados, que es el mercado del gas natural, de cara a todo este fenómeno de exportaciones, por ducto, LNG, todos los proyectos que hay. Sí, me costó bastante entenderlo, vos, Nico, sos economista, desde el punto de vista de una exportación de petróleo crudo. ¿Cómo podría ser una situación de dumping si sos tomador de precios internacionales? Bueno, no, yo te recuerdo, y lo hemos hablado y recordado varias veces, el GLP de YPF en los 90s. Pero YPF, ¿qué tuvo ahí? Una multa de la Comisión de Defensa de la Competencia de $100 millones. ¿Por qué? Porque YPF vendía el GLP en el mercado interno muchísimo más caro de los precios de exportación. Entonces, en sus contratos de exportación decía, ese GLP que va a Chile no puede volver a la Argentina, porque claro, lo vendía a la mitad de precio, ¿entendés? Entonces había ahí una discriminación en contra de los consumidores internos. En el mercado de crudo es imposible, yo creo, hacer eso. Y creo que además eventualmente tendrás una comisión de defensa de la competencia que a la primera que va a tener que mirar es a YPF, porque es la que tiene una posición dominante en el downstream de la cual podría abusar. Qué paradójico, porque ese YPF, la que vos haces referencia en los 90, tenía un controlante que era Repsol, digamos. O sea, no. Esto fue antes de Repsol. Antes de Repsol esto todavía. fue el YPF antes del 99, antes del 99. Mirá, extensor. Y hubo otra que no terminó por downstream, por combustibles líquidos. Esa tuvo una multa altísima, también, de más de $150 millones en los 90. Un comentario de color, porque creo que siempre que vengo acá terminamos mencionando a Federico Sturzenegger. ¿Este es el comentario en Twitter? ¿Este es lo de Twitter que ibas a decir o es otra Sí, cosa? es lo que iba a decir de Twitter. Porque Sí. Federico tuiteó respecto a esta reglamentación. Y hay dos cosas que me interesa destacar. Una, que él dijo, lo voy a leer textual, libera el comercio internacional de hidrocarburos.
paréntesis, queda la posibilidad de una objeción limitada de la Secretaría de Energía con un proceso breve, que sería el próximo paso a eliminar. O sea, para él, que no participó de esta reglamentación, yo creo, porque es un decreto, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Economía, Secretaría de Energía, o sea, no lo firma, pero él, que sí tiene la autoría en gran medida y la visión de la ley bases, o de una parte por lo menos, dice, yo quisiera avanzar más en la liberación. Sí, yo en ese punto, cuando me tocó interactuar con algunos funcionarios, la recomendación era que el decreto reglamentario fuera lo bastante conciso, preciso y sujeto a lo que dice la ley, y que cualquier situación coyuntural fuera una resolución de la Secretaría de Energía, porque esto es un decreto reglamentario de la ley. Exacto, esto claro. tiene vocación de permanencia, tiene la misma vocación de permanencia que tiene, por ejemplo, en 1738 como reglamentario de la ley 24076. Es un decreto reglamentario que está hace 30 años. Entonces, ahí es donde yo creo que la técnica, si querés, no es la más adecuada, porque lo que dice Federico es, si había que resolver cuestiones coyunturales, bueno, el decreto tendría que haber sido un decreto mucho más escueto en cuanto a los controles y no tanta discrecionalidad, y quizás en la transición, hasta que los precios se alineen, tenías una resolución de la Secretaría transicional, ¿no? Eso está, pero por esos meses. Igual, Federico Sturzenegger estuvo Hay que invitarlo al martes, programa. sí, sería súper interesante poder dar una conversación. Estuvo el martes participando, martes pasado, del almuerzo del Club de Petróleo, que es como un espacio de almuerzo que se hace un martes de cada mes y hay un invitado. En un momento le preguntaron a él por la reglamentación del artículo 6 y se lo notó que él no estaba tan embebido, tan empapado de este tema. Mi impresión es que no sé si estuvo en el detalle de esta reglamentación. Formalmente no participó de la reglamentación, es lo que decíamos. Me parece por el tuit que él sugiere, Quisiera, sí. y yo avanzaría hacia un esquema todavía más libre. Y el segundo aspecto del tuit, que a mí me interesó particularmente, es que él dice... El esquema, que es otra parte de la reglamentación, de la cual todavía no hablamos, que es bastante limitada, o sea, el grueso de la reglamentación tiene que ver con el comercio exterior, con la exportación, hay cosas de almacenamiento. Sí. Pero él dice, el esquema de licitación se modifica radicalmente. En vez de licitar por trabajos, se licita por regalías. Cosa que estaba en el espíritu de la reforma de la ley, pero en la reglamentación prácticamente para mí no está. Lo único que hay es un artículo que habla, y me hace acordar a la ley 27007, del pliego modelo. Volvió al pliego modelo, que es la herramienta que sacamos todos de ahí, tratando de integrar las facultades provinciales, que son los dueños del recurso, y que por ende deciden cómo lo licitan, permisos, concesiones, y el Estado federal tratando de meterse en ese tema, porque está discutiendo una ley nacional. Entonces, en esta reglamentación apareció de nuevo que va a haber un pliego modelo y hay un listado. Igual a la 27007, igual otro tema que había abordado la vez pasada Juanjo, en relación con el tema ambiental también. Igual, y hay una cláusula de uniformidad. De uniformidad. Que en de los algún temas momento saldrá ambientales. esa cláusula. Pero antes de dejar el tema Federico Sturzenegger, si me permite. Pero para terminar esta idea, que es Federico pretendería, y es legítimo, ¿no? Él tiene la idea de que se licite, que digamos que el que va a pedir un permiso, una concesión, tiene toda la información, entonces que pongan plata al Estado, que no sea por unidades de trabajo, por inversión, que sea por plata. A través de una regalía, prometiendo una regalía más Una alta. regalía, un pago upfront, una combinación de las dos cosas. Lo que quedó es que en el pliego eso podría estar presente, pero también las unidades de trabajo y también el compre nacional. Hay un listado de cosas que deja abierto esta idea del pliego modelo, que creo que la ley 27007, que es de hace no sé cuántos años, 2014. daba 180 días. Un ejemplo más de esas cosas que el voluntarismo de hacer algo difícil es, bueno, démonos 180 días para arreglar con las provincias, y después es difícil. Y déjame solamente esto, y habla Javi, que tiene un par de temas para decir. Esa visión pasa por alto el capítulo 2004-2009, donde un montón de provincias licitaron por regalías, es decir,
tenía la capacidad de ganar un área, aquella que oferte una regalía más alta, y yo pienso la lógica de Sturzenegger es, no licito a través de unidades de actividad porque después no cumplo con ese programa de inversiones realizado y me quedé con el área y contractualmente es difícil sacarlo. Lo que pasa es que lo de regalías, también un montón de empresas que ofrecieron regalías altísimas, obtenieron la concesión o el permiso de exploración o el derecho de explotación, lo que sea, y después tampoco pudiste sacarlo, no te cumplieron, o sea, las regalías después te las negociaron a la baja con la autoridad de aplicación después de 3-4 años de no hacer nada, con lo cual tampoco sé si es la solución, pero bueno. No, quería decir que hay un tema muy importante que se resuelve positivamente, me parece, a favor de los derechos adquiridos, que es el tema de todas las concesiones vigentes. En el modelo o en la redacción original de los primeros proyectos, yo creo que ahí estaba la mano de Federico en esto de que no hubiera más prórrogas. Se decía que básicamente las concesiones vigentes se iban a seguir rigiendo por la ley al momento de la sanción de la ley bases, o sea, sí, a julio de este año. Y eso ahora vino a estar aclarado en un artículo, creo que es el artículo 31 o 32, que dice, o 33, que dice específicamente, en la reglamentación, que dice específicamente que regirán los plazos y sus prórrogas. Esto trae mucha certidumbre, sobre todo a quienes tienen SENCH con grandes desarrollos de no convencional, porque entonces la interpretación correcta es que básicamente las prórrogas son sucesivas. Porque, porque si el régimen que te aplicaba a julio del 2024, ese de la 27007 con tu SENCH, vos tenías prórrogas sucesivas. Pero ahí comentábamos con Juanjo antes de empezar la sesión que se produce también una inconsistencia, porque la ley quitó todo el mecanismo de renovación del famoso bono del 2%, con lo cual ahora va a haber prórrogas sucesivas, pero los concesionarios no van a saber qué le puede pedir la provincia. Con lo cual, este tipo de inconsistencias de un proyecto pensado en un sentido, después modificado en otro, es algo con lo cual vamos a tener que vivir en los próximos Déjame hacer una años. pregunta, Javi, sobre este punto, de algo que no entendí y creo que requiere, por lo menos yo tengo que leerlo bien. En algún momento el texto, en lo que se refiere a concesiones, te da a entender que una empresa que pide una reconversión de una concesión convencional a una no convencional te puede pedir la totalidad de la concesión convencional. Antes era presentar un piloto, presentar un programa de desarrollo y por ahí dentro de la concesión convencional se surgía un área no convencional como fue Loma Campana dentro de Loma La Lata, corregime, digamos, Loma Campana, el área de YPF emblema que permitió el desarrollo de Vaca Muerta. Esta ley te da la sensación de que si una empresa tiene un área convencional y te pide una concesión no convencional por 35 años, te puede pedir por la totalidad de la concesión. ¿Eso es así o es no? así, eso es así. ¿Y qué pensás? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a mí me parece que como es discrecional al final de la provincia y si vos reconvertís el área en su totalidad, vas a tener que ir a un desarrollo no convencional en toda el área, porque si no, cuando presentes el plan de desarrollo, básicamente vas a tener que demostrar que vas a ir, digamos, a la fractura en todo el área. Me parece que yo no lo veo realmente como un problema. No te hizo ruido, digamos. No, me parece que es como complementario a lo que dice la ley. No sé, Juanjo. Te dejo el cierre, Juanjo, Sí, y después le voy a hacer una pregunta complicada a Javi después. A ver. Un tema que me parece relevante volver, que es el ambiental. Sí. Había un articulito en la ley de bases que volvía a la 27007 que decía, bueno, Poder Ejecutivo acordá con las provincias una legislación uniforme. El decreto reglamentario retoma ese guante, pero lo extiende llamativamente. Dice, necesitamos una regulación uniforme e integral, y después da un contenido de esa regulación. Entonces empieza a poner las materias que tiene que... como los títulos. Los títulos, sí, que van en sentido de descarbonización, reducción de emisiones, un montón de cuestiones. Y es llamativo, no porque esté, yo celebro que esté, sino porque va a contramano de la narrativa oficial. Entonces cuando empezás a pensar, ¿por qué aparece esto acá? Una de las explicaciones posibles es porque es de principal interés de las empresas.
Las empresas, sobre todo las majors, las grandes, necesitan regulación ambiental y que sea de estándares internacionales. Y si es la misma para todas las provincias, mejor. Entonces yo creo que más allá de que lo que hacemos en la COP como país y todo eso, acá tenemos que ver con lupa qué va a pasar con la evolución, si efectivamente la nación va a articular con las provincias, en qué marco, el COFEMA, con OFEPI, cómo. No se habla del artículo 41, con lo cual no se está pensando en la ley de presupuestos mínimos. Por lo menos no está mencionado acá. Con lo cual uno podría decir, no, esto es legislación de fondo, Código de Minería, ley de hidrocarburos, vamos por y con un capítulo ambiental. Con lo cual ahí las provincias, más allá de que acuerden o no participan directamente. Una última, Javi, que no tiene nada que ver con esta discusión, pero me interesa tu opinión. La semana pasada salió el decreto de autorización de traspaso de las áreas de ExxonMobil, que le vendió sus activos a Pluspetrol, y el decreto sale con una información que es que ExxonMobil, para cederle las áreas al nuevo titular, que es Pluspetrol, tiene que pagarle $100 millones a la provincia en concepto de, te da a entender, no lo dice abiertamente, de que la provincia, a través de Gas y Petróleo Neuquén, que es la empresa provincial, que tiene el 10% del capital accionario de las áreas de ExxonMobil, no ejecuta el derecho de fair refusal, el derecho de preferencia, el ROFR, y habilite la venta de ExxonMobil a Pluspetrol. ¿Eso te marca un antecedente? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo lees? Te lo complemento lo que decís, porque además los fondos van a la provincia, ni siquiera van a GIP. Mirá. Yo creo que es un mal antecedente, definitivamente. Creo que el derecho de Es una norma de Neuquén. Claro. No es una norma, es como una suerte de renegociación del contrato de UTE, mediante el cual la renuncia a ejercer el fair refusal tiene un precio. Eso básicamente, para todos los que sean socios de GIP, en muchas áreas, y hay empresas, hay majors muy grandes, no las tengo que nombrar, pero básicamente muchas compañías grandes argentinas todavía están con planes que con el 10% de GIP. Me parece que sienta un muy mal antecedente, porque básicamente, básicamente vos abrís un proceso de venta de tu activo y GIP, que tiene algunos derechos a objetar o a darte el consentimiento al socio y demás, no tiene el derecho a cobrarte la renuncia a fair refusal, me parece. Ese no era el modelo original, pero bueno, es lo que pasó y es un mal antecedente. Vamos a dejarlo acá, pero sí... El que se mete con GIP, ¿no? Bueno, pero hay muchas áreas que quedaron me acordé de las discusiones de hace 10 años. Y vamos a dejarlo acá y vamos a tomar el compromiso. Este es el anteúltimo programa de Dínamo este año. Nos queda el último en 2 semanas y después paramos por las fiestas y el receso de verano. Cuando volvamos, hay un pedido incluso de varios referentes de provincias petroleras, de Neuquén, de Chubut, de Mendoza, de poder por ahí participar de la mesa y dar una opinión. Me parece que sería súper enriquecedor tener la visión de referentes provinciales que todo el tiempo están con una agenda de hidrocarburos y entender, este es uno de los temas que hay que entender, porque alguien de Neuquén te diría, che, yo creo que GIP capture parte de la renta que está obteniendo ExxonMobil por vender sus activos. No sé, es largo, pero bueno, cortamos acá. En 2 semanas sigan las redes de Dínamo, siempre digo lo mismo, estamos en X, antes Twitter, Instagram, Spotify, probablemente tengamos que armar algo, Flor te digo, en Blue Sky, algo por el estilo, que esa red está creciendo. Hacemos cortos de lo que parte de esta discusión, sabemos que es áspera, a veces es muy técnica, pero a veces mírenlo en cortecito, que es más fácil, y créanme que tiene sentido, o tiene mucho valor lo que se discute en esta mesa, así que nada más que saludarlos. Un abrazo.